pueda la gente que no se puede incorporar, seguirla por ahí. Dame un segundito. Excelente, muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a platicar acerca de Scrum en proyectos de construcción. Nos acompaña el día de hoy nuestra conferencista María Core. Ella es Project Manager especializada en construcción. Está certificada como Scrum Master, como Scrum Trainer Official de la Academia de Scrum Europeo y es un coach ágil. Ella tiene más de 25 años haciendo project management en el sector de la construcción. Y bueno, a partir de 2014 ella también se especializó en metodologías ágiles, ¿no? Ha estado trabajando muy fuertemente en temas de investigación, tratando de llevar las metodologías ágiles, sobre todo el marco Scrum, al sector de la construcción. E inclusive actualmente, bueno, se encuentra participando como un miembro activo como un miembro activo dentro de la elaboración del estándar europeo para la gestión de proyectos de construcción en Scrum. Muy bien, entonces pues vamos a darle la bienvenida. Eva María. ¿Qué tal? Qué bueno que estés aquí. Te cedo la palabra y vamos, el lugar es todo tuyo. Fenomenal, muchísimas gracias. Y en nombre de European Scrum y el mío mismo, pues agradecer bastante la oportunidad que nos concedéis para tanto presentar la asociación a nivel internacional como, sobre todo, la aplicación de estas metodologías ágiles a nuestro sector de la construcción. Que es, bueno, en mi presentación ya has comentado que desde 2014 sí que nos enfocamos ciertas profesionales que pertenecíamos a European Scrum y que tocábamos el sector de la construcción, empezamos a hacer pues, el proceso de implementación o análisis para poder valorar la adecuación de estas metodologías y la intersección de estas mismas con el Project Management clásico. He preparado una charla, creo que un poco amena, porque tampoco es cuestión de profundizar mucho en los conceptos claros de Scrum o metodologías ágiles en general. Y sí que me gustaría ir haciendo un paso secuencial, puesto que, como conocéis, me imagino, si sabéis un poco el sector, junto con la metodología que se suele utilizar, no es el sector innato en el que surgió el tema de las metodologías ágiles, la aplicación. Entonces, vamos a pasar un poco a hacer ese recorrido y el por qué empezamos a hacer esa implementación desde un punto de vista secuencial y no de una manera global. En primer lugar, sí que me gustaría comentar que, como a modo de referencia, que lo que es la metodología no es la responsable de que un proyecto tenga el éxito o el fracaso, sino que al final la metodología es la que tenemos nosotros que alinear con nuestra forma de ver tanto la empresa o con los objetivos de la empresa y por consiguiente de los proyectos y servicios que se ofrecen dentro de la misma. No se adapta un proyecto a una metodología, sino al contrario.
Antes de todo esto, comentar también que nosotros empezamos en el mundo del Project Management clásico, en el sector construcción, pero por nuestra propia formación, cuando empezamos a conocer la metodología ágil, pues 2012, 2010, sí que empezamos a comprobar cuáles eran las grandes ventajas que podía conseguirse una empresa, no hablo en construcción, sino en general, por aplicar estas metodologías. Y estuvimos también analizando bastante los parámetros empresariales de otros sectores que no eran únicamente construcción. Nuestro sector de la construcción tiene, en general, y hablo a nivel internacional, aunque parezca más fácil de proyectizar una empresa que se dedica a construcción, solemos tener una tendencia muy tradicional, por lo que el cambio a cualquier tipo de metodología que no sea lo que actualmente o en ese momento se llevaba, pues no era un cambio sencillo. Sí, haciendo como una pequeña introducción, simplemente decir que, bueno, que he conocido, entiendo, por todos vosotros, que las metodologías tradicionales de Project Management al final están basados en una serie de procesos que están bastante definidos, muy definidos al principio del proyecto, y que cualquier cambio que se quiera introducir a lo largo del proceso del servicio, proyecto, producto, ya se hace muy complicado. Sí que es cierto que la metodología clásica está la tendencia que actualmente, al menos en nuestro portfolio, lo tenemos bastante encima de la mesa para nuestro sector construcción, es ir adaptando gran parte de esa metodología clásica a la convivencia con la metodología ágil. No podemos encontrarnos en nuestro sector una empresa que o solamente trabaje en metodología ágil o solamente trabaje en metodología tradicional. Entendemos que lo que es la mayor definición del proyecto y del objetivo, adaptándolo al mercado y a cómo nos encontramos la situación actual, además, con el tema del COVID, de teletrabajo, todo está cambiando. Entonces, una de las ventajas mayores que encontramos con la metodología ágiles es la capacidad de adaptación de nuestras empresas a lo que nos encontremos. Es decir, en la metodología clásica eran los procesos definidos, mientras que en la metodología ágil lo que se potencia son las personas, la comunicación entre las propias personas, pero no de una manera formal, escrita, sino mucho más abierta y mucho más ágil, de ahí un poco el nombre. Y sobre todo lo que consigue es convertir que las empresas que ya trabajen bajo cierta metodología de Scrum, Kanban, Lean, o sea, no solamente nos dediquemos solamente a Scrum. Con esas metodologías lo que conseguimos es que sea muy fácil la adaptación al cambio. No quiere decir que sea sencilla, pero por lo menos sí que se hace de manera rápida. Y eso convierte en la desventaja que puede ser introducir cambio a lo largo de un proyecto de construcción, los convierte en una ventaja competitiva, porque podemos adelantarnos a las respuestas que podrían estar dando nuestros competidores o el propio mercado en sí. Si, por ejemplo, he querido hacer una breve distinción entre metodología clásica y metodología ágiles. Lo que es, no me voy a parar mucho aquí en esta pantalla porque, bueno, es un poco teoría y es para simplemente situarnos. En los métodos clásicos teníamos una serie de fases hasta que ponemos en marcha lo que es el proyecto o el producto, que es un planteamiento inicial, el análisis, un diseño, se hace una programación o un desarrollo del proyecto, la prueba y puesta en marcha. Pruebas pues son, al final, esto se adapta tanto a proyectos a empresas de proyectos como a empresas de construcción pura y duras. Sin embargo, la metodología ágil, tenemos un planteamiento inicial, evidentemente, un encargo, un proyecto, un servicio, pero lo que primero pasamos a hacer es a priorizar las tareas que hay que hacer durante todo el proceso de elaboración del proyecto y la entrega hasta el cliente final. Esos requerimientos priorizados son muy importantes porque al principio tienen que estar muy definidos, mientras que si vamos profundizando en esos requerimientos están a un nivel mucho mayor, o sea, con un alcance mucho mayor, no están tan
especificados. ¿Qué significa esto? Que vamos a empezar a hacer primero los primeros que están más definidos, se hace una iteración, se comprueba que todo va correcto y se vuelve hacia atrás al siguiente escalón de los requerimientos. Y se van poniendo en marcha, en vez del proyecto completo, se van poniendo en marcha una serie de subproyectos en el que hemos dividido en el planteamiento inicial el proyecto global. De esta forma, lo que hacemos es simplificar ante el cliente, ya puede ser un cliente privado o puede ser un cliente público. Lo que se hace es repriorizar sus necesidades y conforme vayamos teniendo objetivos pueden cambiar. No será la primera vez que en un proyecto de edificación o en un proyecto para administración van, dependiendo de los resultados que vamos teniendo al principio, se deciden cambiar el alcance, incluso cambiar a veces los estudios de factibilidad y otra serie de parámetros, ¿no? Entonces, la metodología ágil lo que primero tenemos que entender muy bien hacia dónde queremos llegar, con lo cual nos implica que tengamos una relación con el cliente más intensa, como si dijéramos. O sea, tenemos que conocer mucho mejor cuáles son sus necesidades, planificarlas en el tiempo, subdividiéndolas en una serie de procesos que no pueden durar más de un mes. Estos pequeños subproductos o subproyectos pueden durar desde una semana hasta un mes, pero de esta forma lo que conseguimos es ir muchísimo más, concentrar mucho más el objetivo en un objetivo común de un mini proyecto, podemos llamarle así, y que el resultado que obtenemos lo vamos a ir testando con el cliente final, de tal manera que si hay algo que no íbamos a dar cuenta en el método clásico, podíamos llegar a darnos cuenta al finalizar el proyecto y podía quedar obsoleta algunos de los trabajos que hubiéramos hecho. De esta forma vamos a conseguir que el cliente esté informado de los resultados finales mucho antes y vaya haciendo un control también por su parte de lo que es el resultado final y si hay algo que en ese trayecto no está alcanzando el requisito que el mercado demanda o que el propio cliente requiere, se hace una modificación que lo que consigue es optimizar el tiempo que se estaría perdiendo en el otro método. Eso en cuanto a procesos. Y luego, en general, pues, no tanto a los procesos, se intenta que la documentación sea mínima y que no sea un exceso de documentación, bien sean emails, informes, todo eso se intenta minimizar siempre. Hay una serie de reuniones y una serie de momentos en los que se intercambia información, pero se apuesta por la mínima posible. Incluso se recogen muy pocas, comparado con el método clásico, se recogen muy pocas documentos al finalizar de cada iteración, cada sprint que se llama. No se planifica demasiado a largo plazo, se suele planificar cada sprint en el momento o cada iteración en el momento de hacerla, con lo cual se hace una planificación como mucho a un mes vista, porque en este caso las iteraciones no pueden durar, o sea, son 1, 2, 3 o 4 semanas, no puede ser de otra manera. Y sobre todo para este tipo, o sea, para nuestras empresas, lo que más importante hay que hacer hincapié es en la priorización de los requisitos. Tenemos que entender muy bien hacia dónde va el negocio, hacia dónde va el encargo o el proyecto que tengamos que desarrollar y esos requisitos pueden estar cambiando, pues en este caso a todo lo que hayamos empezado algún proyecto antes del COVID y de repente nos hayan cambiado las condiciones de mercado, las condiciones de trabajo, pues se ha tenido que hacer una reiteración. En ese caso, pues en metodología ágil es muy sencillo hacer la pancha atrás, mientras que en el clásico pues tenía bastante más complejo, ¿no? Sí que se enfoca desde este punto de vista ágil, se enfoca mucho al cliente. El cliente pasa a ser parte del equipo, aunque, bueno, entrando ya un poco en materia, no es que lo tengamos en la oficina, pero sí que entra en parte del equipo y también se potencia, como al principio comentaba, en muchísimo el darle importancia a las personas. De esta manera,
el equipo que va a desarrollar el trabajo, que se llama así tal cual, equipo de desarrollo, se tiende a conseguir que sea autoorganizado, que esté motivado, que esté alineado con los objetivos de la empresa y trabajar juntos en una misma tipología de proyecto. En la metodología de este tipo, lo que se consigue es que equipos que sean multidisciplinares, porque no se quieren especializar tanto a la gente, o sea, lo que se quiere es que todos aprendan un poco de todo. Evidentemente, un arquitecto sabrá hacer un tipo de proyecto específico que un ingeniero civil no es el que lo hace, pero dentro de los roles del equipo deja de haber jefes, subjefes, sino empiezan a trabajar todos de una manera unida y hacia un único objetivo común, que es el objetivo de la iteración o del sprint. Esto puede costar más trabajo dependiendo de la madurez que tenga el propio equipo para trabajar en el conjunto, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra labor también dentro de la implementación de Scrum en nuestras compañías? Pues analizar cómo es la forma más sencilla de implementarla y no intentar implementarla de forma global. En la organización, como estábamos comentando, es autoorganizada, es decir, se eliminan mucho los jefes de departamento y se intenta que evidentemente, el CEO de la empresa seguirá asistiendo y los jefes funcionales o jefes que sean imprescindibles, ¿no? El jefe de recursos humanos, departamento financiero y demás. Pero se intenta proyectizar al máximo la empresa, de tal manera que el jefe de proyecto al final y el dueño de producto y el jefe de proyecto al final son los que organizan y distribuyen las funciones dentro del equipo. Sí que hay una herramienta bastante interesante también en metodologías ágiles que se llama la pila de producto o Product Backlog, que es exactamente aquello que recoge los requisitos del producto y del proyecto y los va repriorizando. Y eso es algo que está completamente vivo. Cada vez que terminamos una iteración, un sprint, esa pila de productos se va a actualizar con todo aquello que se ha estado desarrollando durante el proceso de ese mes, de esas 3 semanas, 2 semanas. Asociado a todo este proceso de iteración, hay una serie de reuniones muy definidas en cuanto a tiempo, de tal manera que cada reunión tiene sus funciones para resolver qué aspectos del proceso que se está desarrollando necesitamos. Pero eso bueno, es parte de lo que es el curso que comentaremos al final y le voy a tocar un poco de pasada simplemente. Al final, lo que se consigue con Scrum es añadir mayor valor de negocio cuando se ha implementado de forma completa en la empresa y se optimiza el retorno de la inversión tanto al comienzo como a lo largo del proyecto, mientras que el método clásico solamente era al final del proyecto podíamos ver la diferencia, si había habido una optimización o no había habido optimización. Y, por supuesto, darle una participación al cliente de una forma muy alta durante todo el proyecto, que entendemos que esta fue la clave con la que dieron los creadores de Scrum cuando lo posicionaron en tema de empresas de informática y de creación de software, ¿no? El cliente es una clave importante y muchas veces se deja un poco de lado. En cuanto a el origen un poco de por qué nos planteamos y cómo empezamos a hacer el enfoque de Agile Scrum para construcción, lo he comentado un poco al principio, y era que empezamos a ver que las metodologías ágiles, que aunque no comenzaron en nuestro sector y sí que comenzaron para aquellas empresas que se desarrollaban y creaban software, vimos que tras varios años de implementación de esta metodología, que sí que se hacía de forma global en este tipo de empresas, mucho más sencillo, de una manera más sencilla, en unos 6 meses aproximadamente podían contar con la empresa completa funcionando bajo metodología ágil. Sí que se extractaron, como si dijéramos, 3 ventajas muy competitivas y muy claras, comunes a todos ellos. Y fue al participar el cliente mucho más de todo el proceso, estoy hablando ahora mismo del origen, de la parte de no nuestro sector, sino de la parte
de las empresas que desarrollan software. Al estar el cliente muchísimo más implicado en lo que es el proceso, la satisfacción del cliente al final del proyecto y del servicio que se le ofrecía era muchísimo mayor. Y eso se tradujo y se traducía además de una manera bastante constante en las diferentes empresas analizadas. Se traducía en un aumento de la cartera de ventas, es decir, mayor ingreso en principio y no por ello porque el precio fuese más económico. No tenían que rebajar precios, sino que era una satisfacción mucho mayor en cuanto al tema de calidad de producto, de que el producto alcanzaba la expectativa del cliente en menor tiempo y realmente cumplía con los requisitos de partida. Los equipos, se consiguió también que los equipos fuesen más motivados, estuviesen mucho más alineados con los objetivos de la empresa y conforme hacían proyectos o desarrollaban proyectos de la misma tipología conjuntamente, se convertían más eficientes. Al ser más eficientes, en aquella empresa en las que el trabajador, o por lo menos el servicio, eran horas hombre, no sé si ahí se conoce por lo mismo, pero en España se conoce horas hombre, lo que conseguían era una optimización bastante importante del tiempo de trabajo. Eran muy autosuficientes y no necesitaban en principio que le estuvieran marcando las pautas del desarrollo del trabajo, sino que ellos mismos, en una reunión diaria que se llama Daily Scrum, de 15 minutos solamente, se organizaban y repasaban del día anterior qué tareas tendrían que haber hecho, cuáles no, y qué dificultades se encontraban en alguna de ellas y cómo podían ayudarles. Estas dos ventajas principales, que al final es la parte productiva y la parte comercial, lo que evidenció era que la optimización del resultado de la empresa rondaban aproximadamente el 30% de resultado. Con lo cual podían elegir o bien ventajas más competitivas en cuanto a precios o bien porque tenían un mayor volumen de clientes y abarcaban más parte del mercado. Cuando nosotros lo que nos dedicábamos a construcción en European Scrum en aquella época, analizamos, bueno, también somos consultores de estrategia, analizamos pues los diferentes casos que habíamos estado estudiando, no solamente ya en el sector del software, sino también algunos adicionales que estaban relacionados con ellos. Empezamos a plantearnos el por qué nuestro sector, que de entrada debía ser muy proyectizado, como entendemos como empresa, por qué no era fácil implementarlo y cómo podíamos hacerlo para que sí que tuviéramos éxito. Porque sí que hay algo bastante importante y es, si en una empresa, ya digamos cualquier sector, ya no solamente el nuestro, en una empresa intentamos intentamos hacer el cambio de cultura empresarial y cambiamos a una metodología ágil, no se puede hacer de una forma global porque lo que conseguiremos es fracasar. O sea, el fracaso de esa empresa en cuanto a la utilización de estas nuevas metodologías, porque en vez de ventajas lo convertiremos en desventajas. Mientras que lo que tenemos que analizar muy bien, o quisimos analizar muy bien, es cómo implementarlo dependiendo de que el tipo de empresa que nos encontramos dentro del sector construcción. Nuestro sector es muy amplio y tenemos mucha variedad de servicios, productos, proyectos, digámosle proyectos, que en nuestro caso como se confunden a veces proyecto y servicio. Lo que primero ya definimos fue los 3 puntos de vista a los que íbamos a acometer para poder hacer el cambio a metodología ágil. Sí, si pretendíamos conseguir los mismos resultados equivalentes que se habían conseguido en otros sectores, debíamos de conocer muy bien cómo funcionaba y cómo se articulaban nuestras empresas para empezar a modificar aquellos departamentos o aquellos procesos o aquella área que fuese a hacer el giro de la propia empresa global a la metodología ágil. Entonces subdividimos nuestro sector nuestras empresas en 3 tipos, 3 tipologías de objetivo. Y eran dirigirnos a la parte de ventas, a la parte de procesos o bien a la parte de equipos.
como he comentado también anteriormente, no nos podemos ir, pues si entramos en una empresa constructora, no podemos empezar a intentar aplicar Scrum de una forma global. O sea, provocaríamos que la gente se quedara paralizada, ni seríamos capaces de que el cliente vería caos, vería no sé, una estructura desorganizada y sería todo lo contrario. Entonces, dependiendo de qué tipo de empresa nos encontremos, y ahora un poco más adelante os comentaré 3 casos de éxito, dependiendo de qué tipo de empresa nos encontremos, deberemos de empezar esa modificación por el departamento o el objetivo de estos 3 que he comentado anteriormente, que sea más claro y más sencillo de modificar. Porque cuando nosotros vayamos a hacer un cambio de empresa en la cultura, nos vamos a dirigir normalmente al dueño de la empresa, al CEO, al consejo o a alguien. Y esas personas o esas organizaciones tienen que ver que obtienen una mejora, un resultado. Aquí no se cambian una metodología pues para seguir haciendo lo mismo y que al final el resultado sea similar, ¿no? Aquí planteamos un cambio de metodología para ser más competitivos, adaptarnos al cambio, pero sobre todo para obtener una mejor rentabilidad de la propia empresa. O sea, no nos olvidemos que al final una empresa quiere ganar dinero y quiere ser con calidad, haciendo su trabajo con calidad y tener su reputación y su marca y todo lo que conlleva, ¿no? Porque al final un poco es todo lo que va a llevar. Entonces, según sea el tipo de empresa, tendremos que fijarnos primero pues, en el departamento comercial o nos iremos al equipo de desarrollo o al equipo de proyectos. Pero siguen teniendo todos una pauta bastante similar lo que es la forma de implementarlo. Primero tenemos que hacer un estudio de viabilidad, porque posiblemente no sea necesario, o sea, si cuando analicemos la empresa, ya sea una propia nuestra o que nos llaman para hacer una consultoría, tenemos que ver la viabilidad de la mejora utilizando la metodología ágil. ¿Cuál es nuestra experiencia? Nuestra experiencia después de haber hecho muchísimas, tanto proyectos de investigación como consultoría y como análisis de procedimientos de empresas que están ya funcionando, el resultado siempre optimiza. El grado de porcentaje de optimización dependerá mucho también, ya no solamente de qué servicio ofrezca, sino que también el tamaño de la empresa, si la estructura organizativa es funcional o está ya algo proyectizada, o sea, es matricial o no, los servicios que se ofrece, el mercado cómo se encuentra en ese momento. Pero la viabilidad es necesario hacerlo, porque eso nos va a indicar por dónde vamos a poder empezar y por dónde, sobre todo, vamos a encontrar menos resistencia al cambio. Nosotros en nuestro sector nos vamos a encontrar, en general, bastante resistencia al cambio dentro de la estructura organizativa de las compañías. Sí que es cierto que el cliente, la parte del cliente, que el cliente esté muchísimo más metido en los proyectos, siempre con una serie de reuniones organizadas, o sea, no es que en cualquier momento aparezca el cliente, que puede aparecer, pero bueno, no es la intención que el cliente tenga una mesa en la oficina, sino con una serie de requisitos y planificación que se le entrega al cliente, pues sabe en qué momentos va a tener reuniones con nosotros, con nuestro equipo, y qué resultado va a ir obteniendo de cada una de esas reuniones. Al final de hacerle más partícipe, y esa parte es la más sencilla en general de implementar, puesto que cualquier cliente está muy dispuesto a hacer un seguimiento ordenado y coherente del trabajo a desarrollar que ha encargado. Pero ya llamémosle cliente privado que se quiere construir una casa, que quiere promover un edificio o que quiere encargar por parte de la administración, o sea, el cliente público que es de la administración y que quiere encargar un proyecto o bien la construcción, a pesar de que haya una licitación pública y demás, pero una vez ya adjudicado, sí que se haga un seguimiento mucho mayor y demás. Entonces, las fases, como estaba comentando, primero es un estudio de viabilidad. El paso siguiente, aquí hay una errata, perdonad, hay una errata no es la formación, es que se han mezclado los nombres, es la formación del Product Owner, que es el dueño del producto, es decir, es dentro del equipo, estamos dentro del equipo ya nuestro, de nuestra empresa, es la persona, o puede ser personas, dependiendo del tamaño del proyecto,
que son los encargados tanto de reunirse con el cliente o bien preparar la oferta en una licitación pública. Pues en mi equipo, evidentemente, esa figura no tiene por qué ser solo una persona, ¿no? Pero al final es el que es interlocutor, el que tiene que tener muy claro los requisitos del proyecto y del servicio que se va a hacer para el cliente. Con lo cual tienes una persona que al final no se le conoce como director de proyecto, pero al final es el que tiene la llave para el inicio del proyecto. De esta forma, incluso puede encargarse de la propia financiación del proyecto, de la gestión de la financiación del proyecto, y aparte de eso, suele ser quien decida quién es el Scrum Master o director de proyecto, para asimilarlo un poco a la metodología clásica, pero bueno, en Agile es Scrum Master, y el equipo de desarrollo. ¿Por qué tiene tanta importancia este Product Owner? Y normalmente las formaciones siempre hablan de Scrum Master, porque Product Owner al final tiene que tener tanto las soft skills, las habilidades de pues, empatía, liderazgo y demás, pero también tiene que tener conocimiento del negocio. Entonces es mucho más complicado encontrar un Product Owner que esté bastante alineado con lo que es el medio, el sector, y por ello para nosotros la implementación pasa primero por formar al Product Owner, ya es al final quien necesita luego saber qué quiere dentro de su equipo y cómo lo puede organizar para poder llevar a cabo la metodología ágil. Este planteamiento de implementación de esta metodología en construcción, estamos concretando, partimos de la base que no vamos a introducir personal externo nada más que para formarles. O sea, no vamos a buscar contratar un Product Owner externo ni un Scrum Master externo, y evidentemente el equipo de desarrollo puede ser externo o interno, porque aquí puede estar deslocalizado. O sea, es decir, el equipo no tiene por qué ser interno en nómina de la empresa, pero sí que pueden ser colaboradores habituales externos y demás. Pero sí que es necesario que dentro de la propia empresa o compañía haya un perfil de Product Owner y Scrum Master por cada 5 proyectos, 4 proyectos aproximadamente, que son los que pueden liderar. No es aconsejable que ninguna de esas dos figuras, evidentemente, puede hacer las funciones de la otra, no se pueden mezclar, y tampoco pueden estar en todos los proyectos. O sea, dependiendo del volumen de proyecto, pues puede ser interesante que el Scrum Master pues, dirija hasta 5 y el Product Owner se quede como 3 aproximadamente. Puede ser un número adecuado para al final no contaminar demasiado unos proyectos y otros. Si nosotros en la metodología ágil lo que conseguimos es obstaculizarla porque no la entendamos bien, no sepamos aplicar a cada perfil las funciones y los roles exactos, entonces lo que estaremos haciendo es todo lo contrario, estaremos dándole unas desventajas a la empresa y posiblemente compliquemos su resultado empresarial al final. Es verdad que la tendencia del empresario puede ser querer sustituir que una persona en un proyecto pueda ser Product Owner y en el siguiente pueda ser Scrum Master, y eso es un error porque al final no se va a conseguir hacer la metodología como se debería de alinear y dará problemas. Entonces, una vez que ya tenemos la viabilidad correcta, que se ha entendido bien el tema de que es una ventaja, se ha hecho la formación del Product Owner y la formación de algún Scrum Master que pueda estar acorde el Product Owner con que fuera ese perfil dentro de la empresa, pues bueno, ya damos por hecho que el equipo de desarrollo no tiene que hacer tanto cambio. O sea, la formación más importante son esos dos perfiles, porque estos son unos roles muy diferentes a los que podían estar acostumbrados habitualmente en nuestras empresas. El equipo de desarrollo, pues al final es la elección del arquitecto, el delineante o el financiero, economista, que vayan a conformar ese proyecto. Pero para ello el Product Owner tiene que tener muy claro qué requisitos requiere el proyecto y con qué equipo cuenta. Si es necesario hacer una subcontratación externa o una contratación interna, lo propondrá el propio Product Owner.
pero para ello tiene que conocer muy bien el proceso y el Scrum Master, evidentemente, porque lo tiene que dirigir el proceso de Agile, ¿no? Una vez que tenemos la formación, que tenemos evidentemente el visto bueno por parte del equipo directivo de la implementación, vamos a elegir, no vamos a aplicar la metodología a nivel global de la empresa y entonces vamos a elegir qué departamento o departamentos utilizamos como piloto para que vayamos obteniendo un poco las dificultades o no de introducir este tipo de procesos. Normalmente se suele atacar, se suele atacar o al equipo comercial, al departamento comercial o al equipo de desarrollo normalmente. Suelen ser como las líneas más fáciles dependiendo del tipo de empresa, pero por la experiencia que tenemos, la mayoría de los casos siempre empezamos por el equipo comercial, porque son unas funciones muy diferentes a lo que es ya el proceso en sí del equipo de desarrollo y el Scrum Master, la función de Scrum Master, pero sí que se obtiene unos resultados óptimos muy rápido. De todas formas, en nuestras empresas, el periodo para la implementación completa, que podamos considerar que la empresa está completamente trabajando en la mayor parte de su trabajo en Agile, suele ser entre 6 meses y 2 años. Y nunca nos encontraremos una empresa pura, ágil, porque en construcción me refiero, en otros sectores sí es posible que se nos encontremos. Nosotros tenemos proyectos muy a largo plazo también que tenemos que también utilizar la metodología clásica. Y lo que tenemos bastantes líneas de investigación abiertas es en cómo adaptar la metodología clásica, o sea, un proyecto que sea a 2 años vista, cómo puede intersectarse con la metodología clásica de hacer mensualmente las entregas y los resultados que se puedan ver con el cliente. Una vez ya hemos establecido un funcionamiento de un departamento durante pues, de 3 a 6 meses aproximadamente, ya sí que escogemos el proyecto cero. El proyecto cero suele estar, ya tenemos una parte del desarrollo de proyecto, que es la parte comercial, en la mayoría de los casos hablo. Ella ya está trabajando bajo Agile y es hacer una extensión al resto del proyecto, del equipo de desarrollo y del Scrum Master. Pero solo en un proyecto o 2 proyectos, no tiene por qué ser uno solo. Si una empresa tiene 20 proyectos, pues se puede hacer una selección significativa, pero que a la vez no intersecte con demasiados proyectos a la vez, porque sí que es cierto que tienen que acostumbrarse. O sea, es decir, esto no es te explico Scrum y ya mañana no. Hay que hacer una serie de procesos que es prueba y error y por eso las iteraciones. Entonces, creo que sobre todo quede claro que normalmente en nuestro sector vamos a entrar por la parte la parte comercial, bien sea justo cuando hemos ganado una oferta o una licitación, o bien cuando estamos pues intentando vender un proyecto o un servicio a un cliente privado, ¿no? Os voy a comentar así brevemente varios casos de éxito. O sea, decir, porque antes de comentar un poco los casos de éxito, sí que me gustaría también hacer un poco de historia de por qué empezamos a aplicar Scrum en construcción desde la Asociación European Scrum. Ya he comentado que sí que teníamos encima de la mesa una serie de ventajas, pero entendíamos que para introducirlo en un sector que no era el habitual, deberíamos de probar hacer cierta investigación. O sea, no solamente es que en papel nos veamos claro cómo podría hacerse, sino que para poder decir cosas con una cierta entidad, teníamos que pasar por escoger proyectos de investigación en empresas reales del sector construcción y pasar un tiempo, pues si estamos hablando que en algunos casos nos vamos a ir a 2 años de implementación, pues varios años pues para ir teniendo los resultados de diferentes tipologías. Cuando planteamos el enfocar antes de lanzarnos al mercado pues, hacer tipos de implementaciones ya directamente, queríamos hacer proyectos de investigación, sí que empezamos a entrar en contacto
con la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Politécnica de Cataluña. Bueno, yo hablo un poco más de la de Madrid porque es con la que colaboramos desde aquí, desde la sede de Madrid. Y enseguida que le planteamos nuestro objetivo o la situación, sí que nos pusieron, la verdad que nos ayudaron mucho en cuanto al planteamiento de hacer pues las pruebas que quisiéramos e incluso contar con algunos investigadores que tenían en la propia universidad. Y un poco en esa relación de investigación que hemos tenido que tenemos con ellos, sí que fue surgiendo luego la necesidad de crear un curso que habilitara a toda aquella persona que quisiera dentro de nuestro sector implementarlo así, pues sí que estaban interesados en dar esa formación junto con nosotros. Y luego al final comentaré el curso, pero se creó un curso que es Building Agile para Scrum Master, o sea, perdón, Building Agile Scrum para Project Managers, que tiene un título propio, aparte de European Scrum, el oficial de European Scrum, tiene un título propio de la Universidad Politécnica de Madrid, que es el único título que conozcamos nosotros, por lo menos a nivel internacional, que se da específico en construcción, dentro de la metodología ágil. Entonces ya sí que entramos un poquito más en unas pequeñas pinceladas de casos de éxito, porque realmente todo este resultado de investigación pues es bastante más profundo, que aquí queremos dar unas pequeñas pinceladas. Y también esta webinar un poco entiendo que sea un poco el principio de posibles pues colaboraciones o consultas que vamos a hacernos, o nuevas charlas o algo similar, ¿no? O sea, en una hora es muy poco tiempo como para explicar muy profundamente ciertas cosas, ¿no? Entonces, como comentábamos, sí que ya nos decidimos, después de analizar un poco más teóricamente la posibilidad de la mejora, y nos decidimos hacer diferentes proyectos de investigación antes de lanzarlo al mercado como un servicio que se pudiera dar a ciertas empresas, ¿no? He escogido 3 casos algo diferentes para que veáis un poco cómo enfocamos tanto la implementación como un poco qué obtuvieron, ¿no? Qué obtuvieron de resultado una vez que pasaron unos meses y se implementaron estas metodologías. Normalmente los proyectos de investigación los solemos hacer a 2 años vista. Es decir, que aunque en algunas empresas, porque son más pequeñas, sí que se puede implementar más rápido, rondando el año, sí queríamos hacer el proyecto de investigación una media de 2 años para también ver los resultados y el mantenimiento de ese trabajar, o sea, del trabajo en ágil. Porque no queríamos, o queríamos ver cuál era la resistencia a volver al trabajo anterior. O sea, porque es verdad que la resistencia al cambio nos cuesta, pero una vez que ya está completamente implementado, sí que es cierto que por los resultados obtenidos se mantuvieron. Pero quisimos hacer ese análisis durante 2 años. De hecho, nuestros proyectos de investigación son durante 2 años. También otra cosa importante, queríamos analizar el que fuese empresa, o sea, qué tipología de empresa, ya no solo qué servicio podían ofrecer o qué producto estaban haciendo, sino qué tipo de empresa en cuanto al tamaño. Porque no solo nos vamos a dirigir a las grandes empresas, a las grandes compañías, sino también a empresas que puedan tener 3 o 4 personas trabajando. O sea, en la optimización se han hecho de diferentes puntos de vista, y no solamente desde a empresas que puedan tener 20 proyectos, 50 proyectos, no. Aquellas que tengan 3 proyectos también se optimizan. Cada una tiene un porcentaje de optimización, evidentemente no es lo mismo, pero es factible. Es factible utilizar empresas que tengan un mínimo de personal, sean empresas familiares, empresas compuestas por autónomos o personal profesionales por libre, que incluso no constituyen una única empresa, sino que están trabajando en Agile con otras compañías diferentes dentro de sus clientes, ¿no? Sus clientes pueden ser, un arquitecto puede tener de cliente a un promotor, pero luego su equipo realmente es subcontratado externo y tener a nadie en la empresa. También es viable, y las ventajas también se obtienen en esa optimización del proyecto, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, uno de los casos que nos gustó mucho, por lo menos la experiencia fue muy buena,
fue con una empresa de autopromoción, no sé si ahí se conoce también como es autopromoción, alguien que se quiere construir su propia vivienda, pero tiene un proceso muy complejo, en realidad, sobre todo también desde el punto de vista financiero. O sea, el que tengan que ir buscando a ellos, todos los agentes que intervienen en todo el proceso, es complicado. Y esta empresa lo que ofrecía es un servicio integral de autopromoción de viviendas unifamiliares, de tal manera que el cliente, antes de que se comprara ni siquiera el terreno, tenía claro cómo iba a ser la inversión total a hacer en su proyecto completo, sin que hubieran hecho el proyecto ni nada. Inclusive tenían la financiación conseguida. Eso es el servicio que ellos ofrecían, que lo hacían de una manera clásica. Pero tenían la dificultad de que como el perfil del cliente en autopromoción es alguien que no es profesional del sector y va cambiando mucho, pues en cuanto pasa un poco de tiempo, pues ahora ha visto otra cosa que le convencía más, ya suponía costes de modificar proyecto, de hacer cálculos nuevos y sobre todo también retraso al inicio de la construcción. Eso era un hándicap para esta empresa, porque al dar precio cerrado del momento 1, mes que se podía retrasar por cambios en el proyecto o por cambios de decisiones de materiales o además, estaba en un momento además el sector de la construcción en España estaba en creciendo y iba contra sumar. Entonces, a ver, ¿me escucháis, no? Porque es que se me ha ido la conexión por un momento. Bueno, hacían el servicio integral se te oye. perdona, es que se me ha ido un momento la conexión, quería que estaba hablando sola. Sí, no, sí se oye bien. Sí, vale. Pues lo que decía, para esta empresa tenía el hándicap de que el tiempo y el plazo, y luego era una empresa muy pequeña en la que el personal, o sea, los equipos se han deslocalizado, o sea, apenas había, me parece que eran 4 personas de lo que es el equipo directivo y administración, pero todo lo demás sí que luego contaban con casi 20 personas como equipo deslocalizado, bien en la misma ciudad, bien en otras ciudades de España. Entonces, comenzamos a hacerle, o sea, sobre todo para nosotros el proceso, creíamos, cuando ya hicimos la viabilidad, sí que vimos que era interesante hacer ese cambio de metodología, porque gran parte de los problemas que tenían era que se dilataba mucho en el tiempo, que no acotaban demasiado bien o no sabían cómo atajar al cliente para que en un plazo máximo tuviera definido completamente el proyecto. Se iba de plazos y el irse de plazos pues eran los inconvenientes que comentaba antes, ¿no? Entonces nos decidimos por implementar inicialmente desde el punto de vista de la venta, del cliente. De esta forma, lo que primero formamos fue al Product Owner, para que en este caso fue el propietario de la empresa, que fue quien había tenido un poco la idea de ese servicio integral, que era un poco diferencial en nuestro sector aquí, y era quien normalmente atendía inicialmente a los clientes, ¿no? Se le formó a él y automáticamente, al ser una empresa más pequeña, fue más rápido la implementación, sobre todo en el departamento de comercial, porque eran escasamente 2 personas, era él fundamentalmente con el cliente y otra persona más captando. Captando otras cosas. La satisfacción del cliente cambió, pero cambió completamente porque normalmente cuando se sentaban antes con el arquitecto, hasta que luego volvían a ver el proyecto hecho, pues habían hecho cambios, podían pasar 3 meses y no había una complicidad entre el cliente y el equipo de desarrollo, ¿no? Entonces, en el momento en que se pautó hacer sprint, en este caso fueron semanales al principio, digo, en proyectos concretos, sí que se cogieron varios proyectos diferentes a la vez porque eran pequeñitos y se fue trabajando lo que es la metodología de diferentes proyectos. El cliente hizo un cambio radical. De hecho, empezaron, no hacían mucha marketing digital ni nada, y empezó el boca a boca a estar súper contentos los clientes de cómo iban teniendo resultados, veían el resultado de la vivienda, la infografía,
cómo iba quedando. Automáticamente después le llevaban a elegir materiales, mientras que antes era un tiempo vacío en el que el cliente no tenía casi contacto con el equipo, ¿no? Y todo eso al final fue reordenarles, como si dijéramos, el tiempo de trabajo con el cliente y su propio proceso interno. Antes tenían problemas de descoordinación de planos, descoordinación de materiales que por un lado elegía el cliente, pero el equipo ni se enteraba y pasaban a obra, y luego pues tenían problemas porque tenían que levantar un suelo, o sea, todo ello eran costes. Y desde el momento que se empezó con el tema de la mayor implicación del cliente en ese proceso, se llegó a aumentar en el año siguiente. O sea, el primer año fue más o menos implementación y los primeros clientes, además un proceso relativamente largo. El proceso de autopromoción en España son aproximadamente 2 años desde que se compra el terreno hasta que se tiene la casa terminada, por el tema de los trámites de licencias y demás. Pues al final lo que se consiguió al segundo año fue aumentar el 40% del volumen de ventas que habían tenido en el primer año. Y lo que se hizo, como era una empresa bastante más pequeña, lo que se intentó fue, mientras se iba adaptando el departamento comercial, ya algunos de los procesos de Project Management clásico que se utilizaban se fueron retocando. Se fueron retocando desde el punto de vista de los primeros que intersectaban con el cliente. Podían ser pues, el diseñador de interiores, algún delineante. Se iban cambiando esos procesos habitualmente y ya se llevaron a hacerlo de forma global. Y evidentemente también otra de las ventajas que se consiguieron al final fue una optimización del tiempo de equipo. En este caso sí que destacamos más el aumento del volumen de ventas, más que lo que es el tema de la optimización del tiempo de trabajo del equipo, porque al tratarse de empresas subcontratadas, ellos tenían acordado por cada tipología de servicio que le ofrecían, delineación o cálculo de estructuras, o instalaciones y pues, control de obra o algo así, tenían un precio cerrado. De tal manera que aquí lo que mostramos normalmente es porque no en todos los casos, aunque sí que se produzca una mejora del resultado de la empresa, pero en este caso venían porque aumentaron bastante el volumen de ventas. O sea, se ganó más dinero porque al final entraron muchísimos más proyectos y al tener al trabajar en escala, como si dijéramos, con las subcontratas, pues también optimizaron los costes, pero los tenía a precio cerrado. O sea, si hubieran tardado el doble, le tenían el mismo precio. Con lo cual, aquí a destacar era la satisfacción del cliente, la calidad con la que se terminaba el producto y el aumento del volumen de ventas. O sea, para nosotros fue la conclusión de esto. El cliente quedó súper satisfecho, el propietario de la empresa, y nada, o sea, es decir, para nosotros sí que fue ver desde el punto de vista de una empresa pequeña, de una empresa que se dedicaba a un servicio concreto y se dedica, vamos, sigue en ello. Otro caso de éxito fue una empresa de desarrollo de proyectos de obra civil. Lo que en este caso, tal y como también volvimos a hacerle el estudio de viabilidad, normalmente los estudios de viabilidad suelen dar positivo, en el sentido que sí que se pueden actuar en algún área, no tiene por qué ser en toda la empresa en conjunto, ¿no? En este caso era una empresa, una micropyme, que la llamamos aquí, empresa pequeña también, dedicada al desarrollo de proyectos de obra civil. Insisto un poco en que sean empresas pequeñas, o sea, o por lo menos he sacado 2 ejemplos, de la tercera sí que es una empresa más grande, pero el hecho de que sea una empresa pequeña, al final lo que nos da es una ventaja en el sentido que los cambios se pueden introducir de una manera más sencilla, porque hay menos, digo, los iniciales, el kick-off del cambio de cultura, nos lo van a dar de una forma más sencilla al tratarse de un departamento directivo más pequeño, pero sobre todo también es importante, y lo metimos en proyectos de investigación, que parecía que podía al principio no tener tanta relevancia como una empresa más grande, porque al fin y al cabo, cuando nosotros vamos a hacer el cambio en una empresa grande, tenemos que tratar de hacerlos como en pequeños grupos, y al final el tratamiento es el mismo que si fuera una empresa pequeña. Es que una empresa grande es como la suma de muchas empresas pequeñas y tenemos que ir enfocándonos a departamentos concretos o a áreas o un proyecto concreto, mientras que no se puede atajar de forma global.
Entonces, en este caso era una empresa de proyectos que para la administración. Era una empresa que, bueno, que no estaba proyectizada, que tenía equipos in situ. O sea, ellos sí que tenían la gente en nómina y muy rara vez subcontrataban a alguien. Sí que en algunos casos tenían que subcontratar, pero sí que lo normal es que estuvieran in situ, vamos, en la misma oficina, inclusive. Lo que sí que nos encontramos era una empresa en la que el equipo de desarrollo, porque al fin y al cabo, bueno, pues ellos trabajaban en ofertas, tenían muy buenos currículum los dos directores tenían muy buenos currículum, con lo cual conseguían muchas ofertas, o sea, un todo de que era una empresa relativamente pequeña, más grande que la anterior, pero relativamente pequeña. Y donde tenía un poco la dificultad que nosotros observamos era en el propio equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo era demasiado estanco, o sea, no compartían, o sea, la metodología ágil lo que quiere es que todos aprendan un poco de todo. No quiere especializar, o sea, no quiere una persona de ofimática solamente que pase proyectos de una manera, ni una persona que solamente esté ahí para calcular estructuras, porque si solo necesita un especialista una vez, lo contratas un momento y ya está, pero no tu equipo más constante, ¿no? Y sí que trabajan de una manera demasiado independiente entre unos y otros, y cuando no era su trabajo o entendían que no era su perfil, lo dejaban un poco estar y ahí había mucho tierra de nadie, ¿no? El proyecto se quedaba con un poco de tierra de nadie, tenía muchas dificultades con los plazos y sobre todo, al ser, en este caso sí que pagaban horas realmente ejecutadas, o sea, me refiero que estuviesen allí, había muchas horas perdidas de algunos perfiles profesionales. Es decir, que algunos tenían que estar esperando a que otra persona terminara y eso le suponía unos costes dentro de una empresa relativamente pequeña, unos costes interesantes. En este caso nosotros no empezamos la implementación o hacer el estudio desde el punto de vista comercial, porque entendíamos que, primero, no es lo mismo el privado que el público, y segundo, donde veíamos la carencia mayor, era en el equipo de desarrollo. Era un equipo bastante inmaduro en cuanto a trabajar juntos. No porque llevaran poco tiempo trabajando juntos, que sí que llevaban bastante tiempo, sino por el tema de que iban muy individualizados. Y lo que no sabía no se le podía preguntar ni se lo iban a investigar. Entonces, aquí lo que hicimos fue formar a un Scrum Master. Uno de ellos se formó como Scrum Master, aunque nosotros estuvimos haciéndole un seguimiento y hicimos primero una formación, evidentemente, in company para explicar bien cómo es el proceso y cómo es la metodología. Sí que se consiguió que esas barreras iniciales, además eran gente con una cierta edad, o sea, eran inmaduros, pero no por edad, sino por su forma de trabajar individualizada, ¿no? Sí que conseguimos que hubiese una unión mayor, de tal manera que ya se compartían ciertas tareas que evidentemente no eran las especialistas de uno propiamente dicho, ¿no? O sea, si uno calcula estructuras, el otro no le va a hacer el cálculo a él, pero sí que empezaron a colaborar de una manera y en un principio lo que es los dos CEOs, había dos CEOs, sí que estaban muy paternalistas, desde un punto de vista muy paternalista con respecto al estar arropando continuamente al equipo. Y sí que conseguimos romper con esa barrera y que el equipo tomara sus propias decisiones, fuera muchísimo más eficiente en cuanto incluso a la calidad del proyecto terminado. Porque había cosas que luego la administración tenía que repasar, que hacía supervisión y tenían que modificar, y todo ese tiempo, ese trámite, pues ni era bueno para la administración, que sí, evidentemente siempre hay que hacer una supervisión y siempre van a encontrar algún detalle, ¿no? Pero empezaron a crecer ellos como equipo propiamente dicho. Sí que se hizo algún cambio en el equipo, o sea, es decir, no permanecieron todos exactamente, se hizo algún cambio, pero no porque se despidiera a nadie, sino que se subdividió el equipo de trabajo en dos, y uno, como si dijéramos que no congeniaba con una parte de uno de los equipos, sí que se logró crear un equipo bastante homogéneo en otro sentido. Y era también había diferencia de edad. El Scrum Master lo que tiene que tener bastante claro es cómo optimizar y cómo sacar lo mejor de cada uno del equipo. El Scrum Master no tiene ninguna función de desarrollo de trabajo. O sea, él no se va a poner a desarrollar un proyecto. No, o sea, hombre, si es una empresa en la que tienes 2 proyectos al año,
pues no es fácil implementar la metodología ágil. Pero una empresa, por pequeña que sea, que sí que tenga un volumen, un cierto volumen, ese Scrum Master tendría que estar dirigiendo a los tres, dirigiendo entre comillas, ayudando a los tres equipos, porque aquí en esta metodología lo que se intenta es que todos tengan el mismo nivel o sea, se respete igual no sé, la opinión del ingeniero más experimentado que del delineante más jovencito que haya podido entrar. O sea, tiene el mismo peso dentro del equipo de desarrollo y eso es algo que en nuestro momento pues cuesta en algunos casos, ¿no? Pero sí que se consiguió. Aquí fue bastante rápido, fue un periodo de 6 meses porque creo que elegimos bien el Scrum Master y digo porque era alguien que tenía bastante empatía con todos y que sí que se supo hacer esa división ya con el equipo directivo, ¿no? O sea, que no todo tenía que pasar por el equipo directivo, sino todo lo contrario. Ellos tenían que resolver problemas y ya en algún caso el Scrum Master, cuando veían que tenían una dificultad muy grande, sí que era el que consultaba con el equipo directivo. Pero se evitaban reuniones innecesarias y se ordenaban mucho esas reuniones. Todas las mañanas, 15 minutos tenían que verse en el mismo sitio, de pie, para comentar rápidamente qué dificultad habían encontrado, qué necesitaban el uno del otro, bueno, el equipo eran de 6 personas. Y sí que, sobre todo también, en este caso podemos destacar que los clientes de administración, pues al final, que eran sus clientes finales, quedaron muy satisfechos del nuevo trabajo, sobre todo de la optimización en plazo y en calidad. O sea, los proyectos acababan con mucha más calidad y la optimización en plazo. Y la empresa en sí que notó una optimización de lo que es su margen de pago de nóminas, o sea, su coste de hora hombre, ¿no? Y eso también pues, fue bastante celebrado por parte de los jefes. Y ahora paso ya al último caso de éxito, que tampoco quiero aburriros mucho con los casos de éxito. Es que hay un montón, hemos elegido así estos 3 un poco porque creíamos que era un poco más a menos. En este caso es una empresa constructora residencial de viviendas, pero que este caso sí que es bastante grande. Tiene un alcance nacional e internacional y un gran número de empleados. Y lo que ellos trabajaban con, es una empresa funcional, muy departamentizada, y en principio nos encontramos con una gran resistencia al cambio de cultura ágil. En concreto nos costó bastante trabajo que aceptaran que hiciéramos un proyecto de investigación sobre su empresa. No creían necesario hacer ningún cambio, porque muchas veces también aquí, hay muchísimo, sobre todo hay muchísimo jefe de departamento, subjefe, hay mucho jefe. Y entonces nos costó bastante tiempo el que al final permitieran que hiciéramos ese proyecto de investigación y luego quedaron muy contentos. En este caso estuvimos 3 años, porque fue mucho más lenta la implementación, por eso que nos costó más trabajo, tenían más resistencia. Y estaban teniendo, y quizás les convencimos un poco con el resultado de algún otro proyecto de investigación que en medio sí que obtuvimos, y sí que con los procesos clásicos que estaban teniendo no superaban, me parece que era un 12% el margen directo. Y lo que hicimos en este caso, como había tal cantidad de departamentos y muy grandes esos departamentos, era muy complejo iniciar. Además el departamento comercial se subdividía también porque actuaban con cliente privado y cliente público. Incluso luego dentro de cliente privado también trabajaban a grandes compañías, a grandes bancos, a grandes compañías que en la época de la crisis habíamos tenido suelo y querían desarrollarlo con empresas grandes. O sea, que era un poco complicado y complejo intentar atacar la parte del departamento comercial. Y no lo vimos adecuado, sobre todo la resistencia que inicialmente tenían ellos, ¿no? Pensamos que siempre que enfocamos un cambio de implementación, tenemos que tener de alguna forma más claro que podemos no encontrarnos con demasiada dificultad en cuanto a personas. O sea, las personas tienen que estar
pro el cambio, porque si no es muy complejo, o sea, es muy difícil hacer ningún proyecto de investigación con ello, ¿no? Empezamos entonces implementando, lo que escogimos fue una serie de proyectos que no tuvieran demasiada interacción con el resto de los proyectos de la compañía, podían ser, o sea, que no fuera un número, digo, en volumen, en 10% de los proyectos empezamos a hacerlo. Fue un trabajo bastante largo. Y como los proyectos sí que requerían que tuviesen todos los roles incluidos, sí que se empezó pues formando a todo el equipo, o sea, tanto al equipo Scrum, que el equipo Scrum lo incluye el Product Owner, Scrum Master y el equipo de desarrollo. Sí que hicimos unas labores de formación bastante importantes posteriores a las labores de viabilidad, que en este caso concentramos la viabilidad en la parte de los proyectos que íbamos a hacer el cambio. Y nos encontramos dificultades en un proyecto que sí que tuvimos que, o sea, en ese proyecto, por la propia resistencia que tenían ellos al cambio y porque no empezaba, o sea, ya era un proyecto que estaba empezado con cierto tiempo y había tenido bastantes dificultades, tuvimos que dejar que ese proyecto acabase solo, como si dijéramos, no haciéndole el cambio, porque cuando analizamos el equipo que había, vimos que iba a ser más una interrupción a su proceso que una ayuda, con lo cual ese proyecto lo apartamos dentro de lo escogido inicialmente y luego ya cogimos proyectos que estaban a distinto nivel de desarrollo. Algunos al empezar y esos fueron fenomenal y lo de distinto nivel de desarrollo nos costó más trabajo lo que es la implementación del equipo sobre todo, porque tenían unos procedimientos muy establecidos, unos manuales de procedimientos muy extensos y les costaba mucho trabajo el acotar, sobre todo, ahí nos encontramos la dificultad máxima, era acotar tanto la documentación como a generar dentro del propio proyecto, como de los tiempos de las reuniones. Nosotros en Agile los tiempos son time box, no nos podemos pasar, es una de las normas que tiene la metodología ágil, y es que si hay una reunión que solo puede durar 2 horas, es que el Scrum Master tiene que ser lo suficientemente hábil y tener mano izquierda para poder solamente que dure 2 horas, porque hay veces que en una reunión se puede ir 8 horas sin problema, ¿no? Y no puede ser, eso no se puede permitir. Entonces, esos proyectos que ya estaban iniciados y que tenían un 30 o 40% de avance, sí que costó más trabajo ese cambio, pero también es verdad que teníamos equipos, o sea, los equipos que nos asignaron dentro de esos proyectos, que ya estaban trabajando previamente, eran equipos con mucha experiencia y cierto grado de madurez que nos fue relativamente fácil dentro de la dificultad adaptarles al nuevo cambio, pero evidentemente aquellos que empezaban de cero fueron los más sencillos de hacer el cambio. En aquellos proyectos que estuvimos trabajando inicialmente, que fue parte de lo que es el proyecto de investigación, aumentaron el margen que tenían, el margen directo, antes de impuestos y demás, pasaron del 12% al 20%. Y sobre todo lo que aquí se resolvieron fueron problemas de coordinación, que tenía muchos problemas de descoordinación, porque además aquí también había equipos deslocalizados. Al final, sobre todo, se fue optimizando el propio equipo y a algún Scrum Master le costó un poco más de trabajo porque cambiaba mucho de rol, es decir, pertenecía al equipo de desarrollo y ya dejaba de hacer parte del desarrollo del proyecto para poder dedicarse solamente a la hora de Scrum. Y sobre todo la eliminación de las tareas que eran innecesarias. Esta empresa grande muchas veces pues tiene muchísimo documentación que tiene que presentar, mucho informe porque hay muchos jefes y tienen que tener cada uno su información. Entonces, al final, era luchar un poco contra todo lo aprendido que tenían y que, en principio, su base era que funcionaba muy bien. Y no es que funcionara mal, pero que de esta forma se funcionaba bastante mejor. Entonces, bueno, nosotros nos contrataron el proyecto de investigación para esos proyectos en concreto, pero luego a posteriori sí que estamos haciendo a más amplio nivel a otros proyectos, incluso ya nos han encargado pues el cambio departamental, o sea, es decir, sí que se han convencido de que el cambio les viene bien. Evidentemente, en un tipo de empresas de este tipo, que sean más grandes, que tienen proyectos muy grandes, tanto de construcción como pueda ser en otro caso de proyectos únicamente, sí que tienen que convivir las dos metodologías, la metodología clásica y la metodología ágil. En algún otro tipo de empresa, por ejemplo, más pequeña,
puedes proyectizarla completamente, aunque algún tinte de metodología clásica lo tienes que tener, pero en este caso es evidente que tenemos que saber dónde es más útil una metodología y cómo relacionarla y coordinarla con la metodología ágil. Y eso es lo que es menos sencillo a la hora de hacer un planteamiento de implementación. Entonces, ya, bueno, como lo he explicado, sí que como consecuencia de lo que es el tema del proyecto de investigación, de los resultados obtenidos, de nuestra colaboración, no solamente European Scrum, que es una de las 3 organizaciones internacionales más importantes dentro de metodología ágil, Scrum. Su nombre inicial, el de todas, casi todas, empezaron con Scrum, pero conforme vamos avanzando más en la investigación y demás, vamos introduciendo pinceladas de otras metodologías ágiles, no solamente Scrum. Scrum quizás es la más conocida, pero en algunos casos pues, se utiliza también Lean Management, que es pues, básicamente eliminar todo aquello que no es necesario, o sea, quitar del objetivo todos aquellos procesos que se repitan sin ninguna necesidad ni que aporten nada nuevo. Evidentemente, en algunos proyectos se utilizará básicamente solo Scrum o Kanban, o cualquier otra metodología que pueda ir acorde a la optimización del resultado, ¿no? Pero inicialmente lo que es las 3 asociaciones, su nombre es Scrum, pero realmente casi nos dirigimos ya al mundo Agile más que solamente concentrarnos en Scrum. Entonces, viendo los resultados que habíamos obtenido y que, bueno, que todo esto es el proceso de 6-7 años de trabajo, y sobre todo de pasión por el mundo ágil y por la empresa de nuestro sector, sí que planteamos hace un año, yo creo que fue aproximadamente, con la Universidad Politécnica de Madrid, lo que es la adecuación de formar profesionales que sean capaces de hacer la implementación, o sea, no que nosotros tengamos que hacer un proyecto de investigación o una implementación directamente ya, para cada empresa, sino que formemos a equipos deslocalizados que puedan estar en cualquier país del mundo y que sean capaces de, lo que yo he traducido al final en un resumen muy corto, pues puedan llevarlo a cabo dentro de su empresa, pero haciéndolo con éxito. O sea, que aquí los conceptos ágiles son sencillos, son muy sencillos de entender. Si cogéis ahora mismo la guía de los creadores de Scrum, que es muy genérica, creo que tiene 20 folios o algo así, es muy cortita. Lo que pasa es que es muy complejo. Si no te han explicado como un proceso exacto, cómo tenemos que hacer una viabilidad para que podamos implementar Scrum o cualquier otra metodología, que haremos la de Scrum lo normal. Si no te han explicado cómo abordar al personal, al equipo de desarrollo, según pueda analizarse en más maduro, en más inmaduro, o dónde puede estar el fallo en la ejecución de los procesos, al final puedes tener una formación, pero no es una formación realmente práctica para nuestro sector. Entonces, para tener una formación genérica que luego no sea uno capaz de implementarlo dentro del sector construcción, que es lo que nos ocupa, pues se queda uno corto. O sea, es decir, los cursos genéricos de certificaciones oficiales de Scrum Master, Product Owner o Agile Coach, vale, te dan la teoría, pero luego hay que ponerlo en práctica. Entonces, nosotros planteamos un curso que no solamente nos hacía explicar lo que es la teoría clásica de Scrum, que se necesita saber sí o sí, porque si no, los roles no los identificamos, sino que queríamos añadir también esa especialización en el sector construcción y que el alumno o alumna pudiera llevar a cabo esa implementación sin necesidad de contratar una consultoría externa. Es decir, que a quien formáramos tuviese las claves para poder introducirlo en su propia compañía o en la compañía que le contratasen a ellos para hacerlo. Y eso es un alcance mucho mayor que no solamente la certificación oficial. Cuando lo planteamos y lo organizamos con la Universidad Politécnica de Madrid, estuvieron encantados porque ya nos conocían y ya veían los resultados que estábamos obteniendo, pues se creó como título de enseñanzas propias dentro de la Universidad Politécnica de Madrid. Lo damos, el presencial, lo damos 3 investigadores
que pertenecemos a European Scrum y también a la Politécnica, pero dada la situación y, bueno, pues por lo que nos encontramos ahora mismo desde el punto de vista tanto de trabajo como de viajes de todo tipo, hemos logrado hacerlo en modalidad online. El mismo curso que te da acceso primero, de forma directa a lo que es la certificación de la Universidad Politécnica de Madrid, que hoy por hoy es el único título, además es una universidad del calibre de la Universidad Politécnica de Madrid, que es que colabora, por ejemplo, con 20 o 21 principales compañías de lo que es la lista Forbes, y está muy reconocida a nivel internacional, pues al ser el único título relacionado con construcción específico, ya es un plus a la hora de poder implementarlo en nuestro sector. E independientemente, como la formación también incluye el contenido de la certificación oficial de European Scrum, se puede también plantear. Porque tanto las otras dos asociaciones internacionales, que son Scrum.org y la de Alianza Scrum, están más dirigidas a personas que están en el sector informático, el sector de la informática. Entonces, cuando hacen esos exámenes oficiales, tienes que tener algún conocimiento de esos sectores, porque si no, cuesta trabajo aprobar el examen. O sea, el examen oficial estoy refiriéndome ahora. Y nosotros estamos en European Scrum, independientemente de este título que también da la Universidad Politécnica, en European Scrum creo que es a partir de septiembre, que estamos haciendo la guía oficial de construcción. Vamos a sacar específicos también oficiales a nivel internacional, también del sector construcción. O sea, porque este curso, bueno, tiene aquí una serie de módulos que ahora lo comentaré. Este curso tiene, al ser online, tiene una serie de entradas, o sea, perdón, de comienzos de curso concretos. Cuando vayamos a empezar, creo que el primero es el 1 de octubre, ahora lo veo, porque en la siguiente, bueno, un segundo. Sí, el 1 de octubre es la primera edición de este año, 2020. Entonces, cuando vayamos a empezar ese curso, también ya tendremos disponible la posibilidad de hacer la certificación oficial de European Scrum Construcción. O sea, la estamos creando ahora mismo y para ese curso ya también estará. Con lo cual, haciendo el curso se puede obtener la doble titulación. Y sobre todo, más importante, bueno, hay muchas empresas que sí que necesitan que el empleado, que el colaborador esté certificado de forma oficial y no le vale como si dijeran por la experiencia, sino que se piden con certificación oficial. Pero, sobre todo, para nosotros es importante ya no solamente que se tenga, ahora mismo aparecen en los tres módulos que sobre todo tiene la teoría, pero es que todo esto es desde un punto de vista práctico. De hecho, hay una práctica al final de curso que es el desarrollo de una implementación en una compañía, cada uno elige un poco el perfil que quiere, si es proyectos, si es construcción, y lo preparan como proyecto final de curso. Y al final se tiene que meter en el rol real de un proyecto lo más real posible para que se pueda implementar esa compañía con su estudio de viabilidad y demás. O sea, enseñamos no solamente la teoría genérica, sino que también aplicarla en el sector de la construcción. Y también se hace de una manera bastante personalizada. Quiere decir que los proyectos que se obtienen, o sea, que se desarrollan para práctica final de curso, necesitan tenerse un tutor de apoyo, porque realmente os enfrentáis casi a un caso real. Y ese va a ser el caso más parecido a una implementación real en la vida cotidiana, ¿no? Independientemente del curso, nosotros estamos también desde European Scrum, de la parte de construcción, sí que estamos a disposición de cualquier persona que pueda tener las dudas o cualquier cosa que requiera, pues porque queremos crecer dentro del mundo Agile y que cuanta más gente del sector construcción empiece a utilizarlo, al final nos va a ser mucho más sencillo a todos ir haciendo esa transformación que vamos a hacer. Entonces, pues nada, no sé si ha sido muy largo, muy corto, no he controlado el tiempo, pero un poco hasta aquí la idea de la introducción de Building Scrum Agile para Project Managers. Hay algunas preguntas. Cristian nos pregunta, ¿cómo ves el tema de cambio de una empresa de construcción familiar
donde ¿Sí? el patriarcado es un factor Perdón, a disrumpir. no escucho bien. ¿Perdón? Sí, ¿cómo ves el tema de cambio en una Ujú. empresa de construcción familiar, Sí. donde el patriarcado es el factor a disrumpir en la estructura? Se ha cortado, perdón, se ha cortado donde el patriarca. Es el factor a disrumpir en la estructura de la empresa. O sea, que por dónde empezamos en una empresa, es que no entendí bien la pregunta, Es una empresa, es una que empresa es una empresa familiar familiar, sí, y entonces hay como decía una mi padre, estructura patriarcal. sí, ¿Cómo le hacemos para llegar al Scrum? claro. Primero tenemos que saber, o sea, decir, normalmente da igual que la empresa sea más pequeña que sea más grande, digo un poco para dar unas líneas generales, ¿eh? Si la empresa es más pequeña, sí o sí, el CEO, el dueño, en este caso el padre o pues la madre, no sé, el jefe o el creador de esa empresa, ¿no? Tiene que, por lo menos, querer probar. Porque es verdad que dependiendo de la edad que tenga una persona, también puede estar más propicia al cambio o no. En primer lugar, tendría que ser que permitan hacer la viabilidad y ver a qué se dedica la empresa. Si la empresa se dedica a temas de obra, o sea, por ejemplo, es diferente si se dedica, porque me has dicho que es de construcción, ¿no? O sea, es obra. Si se Sí, dedica a hacer a cliente privado, el primer cambio que hay que hacer es dirigirnos al product owner, que el product owner lo normal es que vaya a ser el mismo padre. Digo padre porque me has comentado patriarcal, o al creador de la empresa, porque normalmente esa persona suele ser el que ha creado esa empresa es la persona más comercial, el quien más cree en su empresa es quien la ha creado y quien va a vender mejor es esa persona. Entonces, sería interesante empezar por la parte comercial. Si es que siempre y cuando el cliente sea privado. Si el cliente es público, me iría más a la parte de desarrollo del equipo de desarrollo, como pasó con el ejemplo que he puesto de la empresa de proyectos. Pero antes de nada de todo ello, el padre, o sea, el creador de la empresa, tiene que querer probar, porque si no, el propio va a ser un impedimento. Si está dudando o no ha oído hablar de Scrum o de metodologías ágiles, entonces en ese caso, o sea, que depende de qué resistencia nos encontremos, pero entonces en ese caso me iría a la parte de equipo de desarrollo. O sea, es que no sé qué nos podemos encontrar ante esa. Lo normal es que en una empresa más pequeña se empiece con cliente privado, se empiece por la parte comercial, porque al final nosotros vamos a dimensionar una empresa pequeña en función del trabajo que se tenga. Si el cliente está contento y el cliente privado y es una empresa pequeña, no es demasiado grande, pueden ser promotores o pueden ser su cliente, me refiero, pueden ser un promotor de viviendas o algo así. Lo que sí que va a conseguir es que otros clientes le vengan de ver la satisfacción de los clientes actuales. Entonces, la parte comercial es la más sencilla de implementar. Lo que nunca empezaría es implementando, en este caso, la parte comercial y el equipo de desarrollo a la vez, o uno u otro. Si no nos encontramos, o sea, si está convencida la persona que ha creado la empresa en hacer ese cambio, ese es el primer departamento, es más sencillo y ver resultados, cuanto más sencillo sea, mejor, porque lo que va a hacer es creer en el método o la metodología. En nuestro sector, lo normal es encontrarnos bastante resistencia, pero por ello empezamos nosotros haciendo proyectos de investigación para demostrar y de poder dar datos de pues eso, casos como lo que he hablado ahora mismo. Tenían un servicio integral de una manera, tenían dificultades en el plazo, y entonces al final sí que se consigue. Y es verdad que conforme más seamos en este sector de construcción tratando de implementar en otras compañías, esto al final va a llegar un momento en que nos va a ayudar el que seamos más va a ayudar para la implementación. ok. Hay otra pregunta. Uh-huh. ¿Cómo podemos acceder al curso? ¿Perdón? ¿Cómo podemos acceder al curso? Sí, nosotros dejaremos la información, no sé si la pasamos ya al PMI de México, el capítulo de México, y, perdón, a ver si veo yo aquí, ¿dónde está? Es la fecha, aquí quería ver las fechas.
Y a través del PMI de México se hace, o lo centralizamos allí, o aquí hay una... Esta información que he puesto ahora al final sí que la enviaremos para que podáis tenerla. Y o bien hacéis la inscripción a través del capítulo... Yo creo que es mejor centralizarlo en el capítulo de México, por lo menos la solicitud de información o algo así. Y lo que se hace, el acceso luego se hace por una plataforma e-learning, en la que podéis, lo que le comenté también a David, me parece que fue, es que nosotros lo que haríamos es intentar, como es online, digo, intentar convertir desventaja en ventaja, ¿no? Igual que en Scrum, ¿no? Lo que es, al ser online, podemos hacer subgrupos que estéis dentro de, por ejemplo, todos los que queráis apuntar en este curso, que es de México, lo que haremos será prepararos toda la práctica para que trabajéis en empresas reales de México. O sea, aunque estemos dando el curso desde España, pero sí que estén concentrados en vuestra problemática del día a día y en qué encontráis de dificultades, ¿no? Entonces, eso sí que lo podemos hacer. Pero en principio, a través del capítulo de México, o si me dice David que a través nuestro, como ellos decidan. La información la pasaremos para que la tengáis claro, sobre todo porque sí que tiene, al ser a través de la Universidad Politécnica, sí que tiene unas fechas de inicio y fin concretas. O sea, no hay en otros casos, hacemos otros cursos que son de una plataforma e-learning que no son concentrados solamente en construcción, sino más genéricos, y eso puede empezar ese curso cuando uno quiera. Pero en estos que son construcción y pues tienen ese certificado oficial, tenemos que regirnos a unas fechas. Pero bueno, como veis, hay 4 al año. Intentamos ahí que haya un poco para que todo el mundo pueda. Pero sí es verdad que intentar, o sea, decir que si el curso que se inscriba uno tiene que estar un poquito antes inscrito, un poco antes del inicio, para que no pierda clases y demás. Porque sí que lo hacemos eminentemente práctico, ¿eh? O sea, no solamente explicamos cómo puedo estar yo ahora hablando, sino que en cada tema y cada módulo de cada tema tiene unas prácticas que tenéis que entregar. Por eso también que esté, pues que sean un par de meses o algo así, para que tampoco sea como muy hacerlo contra el trabajo, en medio del trabajo y demás. Y hay otra pregunta. Uh-huh. De acuerdo con la guía ágil del PMI, un alto grado de incertidumbre es prácticamente determinante del ciclo de vida ágil. En lo que toca a la construcción, en donde el producto sí es tangible, ¿qué se espera como resultado de una iteración de 3 a 4 semanas? Dependiendo de... ¿Perdón? ¿Aplica Scrum también durante la obra o solo en procesos de diseño, planeación, comercial? No, la obra también. La obra se subdivide también. O sea, hace una obra que puede durar 1 año, 2 años, bueno, es que podemos hablar de 1000 tipos de obra, ¿no? Una obra civil puede durar años y una obra de edificación también, bueno, puede durar año y medio, una cosa así. También se subdivide. O sea, se interpreta, o sea, ¿dónde está la ventaja de cómo hacer esas iteraciones? Pues al final, en una obra de edificación, pues lo que es la obra en sí se divide en las diferentes certificaciones. O sea, por ejemplo, en España, por lo menos, se hace una serie de certificaciones mensuales para ejecución de un proyecto de edificación, la obra en sí, por nuestra forma de financiarlo. Entonces, hacemos coincidir cada proyecto. Un proyecto puede ser hacer la cimentación, pilares metálicos y el muro de contención. Eso puede ser un proyecto. Y tiene que estar coordinándose. Entonces, porque es verdad, y no es la primera vez, que pues el tiempo ha llovido mucho o ha hecho una temperatura menor de 4 grados positivo, no se puede hormigonar, pues toda esa dificultad al final es resolverla. Primero se hace, antes de nada, cuando decidimos un proyecto en ágil, o sea, si estamos haciendo, por ejemplo, si me voy a la primera empresa que hemos dicho de caso de éxito, que es una autopromoción, esa partía una parte de venta, una parte de desarrollo de proyecto y trabajos técnicos y la construcción propiamente dicha. Nosotros ahí lo que hacíamos eran 3 proyectos diferentes, 3 proyectos Scrum diferentes. La primera parte, pues la gestión de financiación del cliente, la captación del cliente, porque eso conllevaba llevarle a ver obras que ya estaban construidas, enseñarle materiales previamente, o sea, llevaba un proceso. O sea, un cliente de autopromoción no te contrata
porque o sea, una casa hecha te la compras de un día para otro si te gusta, pero una obra que ni siquiera sabes cómo va a ser el proyecto no es tan fácil, ¿no? Entonces, por un lado estaba el Scrum de la parte de venta. Luego el Scrum se hacía otro proyecto Scrum para lo que es los proyectos y parte técnica y licencia de obras. O sea, todo lo que fuera relacionado con la parte técnica era así. Entonces, cada vez que hacemos, y luego la construcción. Cada vez que hacemos un proyecto Scrum, y una de las cosas que está en la teoría y se vería en el curso también, el product owner, es decir, el que está en contacto con el cliente, ya sea, o sea, eso puede ser una persona, un departamento o el cliente puede ser una comunidad, no tiene por qué ser una única persona, ni una pareja, ni... El que está en contacto con el cliente lo que tiene que hacer es el roadmap del proyecto, que se llama, y es pensar en el proyecto completo y dividirlo en cuántos sprints e iteraciones va a tener el proyecto. En el caso, por ejemplo, en el caso de una autopromoción de una vivienda normal de construcción tradicional, nos iríamos a un proyecto Scrum que está compuesto por 12 normalmente, salvo que fuese una vivienda extremadamente grande, pero lo normal es 12 sprints y 12 sprints que tienen de duración un mes. Importante saber, un proyecto se plantea en cuántas divisiones, es decir, sprint o iteraciones se puede hacer y todas deben de durar la misma cantidad de tiempo. No vale que un proyecto tenga un sprint de 3 semanas, el siguiente de 4 semanas, el otro de una, no. O sea, para eso se subdivide en 2 proyectos. Es decir, en la parte de construcción, por supuesto que también se hace y es muy útil. Realmente las ventajas más grandes porque solo analizas de forma muy completa todo aquello que se tenga que desarrollar durante ese mes. Aunque tienes que anticiparte, a lo mejor, posiblemente dentro de ese sprint tiene que ser encargar, no sé, en el tercer sprint puede ser que sea encargar material de revestimiento del suelo, porque tarda 3 meses en volver. Eso ya se ha previsto en el roadmap que lo hace el Product Owner. Con el Product Owner con el equipo de desarrollo generan eso. Y luego, dentro del equipo de desarrollo que consideramos en construcción, en la obra, posiblemente los obreros en sí, los obreros que están desarrollando, sean un equipo deslocalizado, porque a lo mejor no están en nómina de la propia empresa. Entonces, dependiendo de si tenemos la gente en nómina o la tenemos en nómina, participarán en esos sprint diarios o simplemente serán una empresa independiente en la que tú tienes que contar con que tiene que desarrollar un cierto trabajo. O sea, no todo el mundo que intervenga es un equipo. Los equipos no deben de ser de más de 9 personas. El equipo es un completo. Entonces, si tenemos más personal que eso, hay que subdividirlo en equipos. Y eso es, al final, el Scrum del Scrum, que le llamamos, y es coordinar diferentes equipos. Si la mano de obra, por ejemplo, de instalación eléctrica se ha subcontratado, eso es una empresa independiente y se hace una serie de controles que el equipo de control de obra tiene claros, pero no se consideran dentro del equipo de Scrum. Sí. Otra pregunta es, ¿se puede participar del curso desde Argentina? Sí, desde cualquier sitio del mundo. Sí, ¿Cuántas horas final... ¿Cuántas horas a la semana son del curso? Pues no lo tenemos ahí puesto normalmente son al final como unas 30 horas de lectivas. Es que no lo tenemos puesto por día en semana. Estamos viendo un poco dependiendo porque queremos hacerlo un poco ad hoc, como estábamos comentando. En el caso vuestro, Argentina también, porque al final estamos un poco en la misma franja horaria, lo que vamos a hacer es adaptar el horario al horario que tenéis vosotros. O sea, no vamos a poner las clases pensando en horario español, sino pensando en horario de vuestro país. Entonces, lo que el curso son como unas 30 horas de clases nuestras, más luego las prácticas que tenéis que realizar de cada tema y la práctica final. Pero eso se hace en horarios que vosotros podáis. O sea, las prácticas las hacéis cada uno a un ritmo, bueno, a un ritmo tampoco, que tenéis que entregarla en una fecha, pero normalmente lo que es, dependiendo de, al ser online, si fuese presencial, pues sería en un lugar concreto y demás, pero al ser online tenemos establecido y lo tenemos autorizado por la Politécnica, sobre todo porque es además quien nos pone, como si dijéramos, más estrictos los requisitos, que podemos adaptarlo. Al horario porque si nosotros lo ponemos a una hora en que vosotros estáis durmiendo, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces sí que se adapta. Se adaptará, con lo cual más cerca, como un mes antes del inicio, me imagino a principios de septiembre y demás,
sí que diremos lo que es el horario concreto de días de semana. No van a ser todos los días, mucho menos. Normalmente se intenta concentrar entre jueves y viernes o algo así. Pero vamos, ese horario no lo tenemos todavía definido porque también vamos a intentar adaptarnos a vosotros. Okay. Aquí hablan de un descuento por ser miembro del PMI. Ahí en la pantalla está un descuento del 10%. Sí. Y si el curso suma PDUs. Creo que sí. Eso tengo que hablarlo con David, pero entiendo que sí. Porque va en función también de la hora lectiva. Si en otros casos, por ejemplo, cursos nuestros genéricos para otros sectores sí que han sumado. Sí que han sumado con otros capítulos del PMI en Madrid mismo y demás, y entonces entiendo que sí, que sumarán. Lo que no sé decir cuánto. Muy bien, pues esas son las preguntas que hicieron nuestros amigos participantes en el Fenomenal. Zoom. Muy bien. Pues espero haber aclarado un poco las preguntas. Y en general, todos te felicitan. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme, que creo que me he pasado de la hora, ¿no? Sí, un poquito. Poquito. Sí, que me pongo a hablar y no paro, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por atenderme y si a través del PMI, o sea, vosotros del PMI, lo que le he comentado es que creo que alguien me escribió por LinkedIn o algo así y que quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir o podéis escribir o si queréis vosotros enviar el correo electrónico para que puedan escribirnos o el contacto de LinkedIn o algo, pues que estamos encantados de atenderos. O sea que nada, cualquier cosa, aquí intentamos ayudarnos en el sector. Excelente, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por participar. Bueno, tenemos una audiencia todavía muy grande. Les agradecemos mucho el habernos acompañado y bueno, no se pierdan de los siguientes eventos que tenemos ahí programados en el calendario, que están posteados en las diferentes redes sociales. De antemano, muchas gracias. Que pasen una excelente noche. Igualmente. Gracias, Eva. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Gracias.